Bueno, bueno, muchachos, bienvenidos a esta sesión dedicada a lo que es el taller 5, titulado Amplificadores con BJT. Bueno, esta guía la acabé justamente de colgar porque ayer le estábamos haciendo las últimas, le estábamos afinando las últimas cosas con el profesor Jonathan Tarquino. Pero bueno, ya quedó subida y creo que no se modificará a partir de eso. Si se me modifica algo, yo les comentaré, pero de resto, pues. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para revisar un poco la guía. Ok. Bueno, entonces, esta es la guía número 5. Como les dije, se titula amplificación con transistores BJTs. Es decir, de transistores de unión bipolar, de juntura bipolar. Eh, bueno, realmente es más corta que el taller de la vez pasada. Hay una parte de caracterización muy leve, el cual nos servirá para afianzar algunos conceptos y pues algunas configuraciones, no todas. Tenemos emisor común, tenemos emisor degenerado y drain común, o bueno, perdón, colector común. Eh, y finalmente, pues la conexión, que sería la amplificación en cascada. Algunos me habían escrito diciéndome, profe, pues, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, las rectas de carga de un amplificador en cascada? Yo les decía, bueno, pues realmente un amplificador en cascada no es una configuración como tal, eh, sino son dos. Pueden ser un emisor común, colector común, emisor degenerado, colector común. Y pues realmente lo que hay que ver es que eh, no se puede aplicar una sola curva a lo que es un amplificador como este, ¿sí? De varias etapas. No se sabría pues a qué se refiere realmente. Como les he dicho siempre, pues realmente nuestra tecnología, realmente todos los avances se hacen a partir de etapas. ¿Sí? O sea, nosotros diseñamos ciertas etapas y miramos que funcionan bien entre ellas, porque dividir el problema en pequeños micro problemas hace que la solución en total sea mucho más sencilla, ¿no? Bueno, no está tan largo, está dedicado para 2 semanas, las cuales pues esta sería la primera, la próxima, la del 30 de noviembre sería la segunda. Y bueno, este ya tendría que entregarse lo que es el 6 de diciembre. Como yo les he dicho a sus compañeros, traten de mirar esto realmente no como, o sea, o bueno, vamos a mirar algunas fechas para que tengan eso en cuenta. A ver, para que tengan como los detalles de qué vamos a hacer de aquí en adelante, si es que no han estado pendientes, porque pues yo vengo repitiendo esto varias veces. Bueno, entonces, tenemos esta semana del 23 al 30 dedicado únicamente a lo que será amplificadores en BJT. Como saben, pues se alargó. Algunos compañeros el viernes me pidieron que por favor aplazara la entrega del taller de Mozart. Bueno, queda para mañana, 24, hasta las 11:59 de la noche, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bueno,
La entrega de este taller 5 quedaría para el 6 de diciembre y nos quedaría esta semana del 7 al 11 para repasar algunos conceptos de lo que es el proyecto. Ya ustedes saben cuál es el proyecto, ya saben que tienen algunas consideraciones importantes que tener en cuenta y que básicamente va a tener varias etapas de amplificación. Yo les decía a sus compañeros que hay que mirar que realmente se pueden reutilizar parte del trabajo que hacen ahorita. De hecho, esa es la idea. Por ejemplo, si ustedes hacen ahorita un amplificador, por ejemplo, de 10, ¿sí? Aunque, por ejemplo, en las especificaciones diga que el amplificador es de 5, pero ustedes consideran que, por ejemplo, el amplificador de 10 les va a funcionar, les va a servir para eh, más adelante lo que es su proyecto. Yo les digo, no hay ningún problema con que ustedes lo hagan de 10 en vez de 5, ¿sí? O sea, que lo hagan diferente un poco a lo que se les pide en la guía. ¿Para qué? Pues bueno, realmente esto es para que ustedes ahorren trabajo, puedan montar su amplificador, ver que está funcionando bien, ¿sí? Y no tener que volver a diseñar otro amplificador para lo que es el proyecto. Entonces, con tal de que me escriban, bueno, este se diseñó para un amplificador de 10, para una amplificación de 10, para utilizarlo en el proyecto. Listo, con eso ya basta. Yo no tengo ningún problema con que ustedes reutilicen el trabajo que están haciendo ahorita en los talleres para el proyecto. De hecho, es la idea, porque si no, pues obviamente un proyecto en una semana, pues difícil sacarlo. ¿Sí? Aunque bueno, estos proyectos están bastante cortos comparados con los de los semestres pasados presenciales, justamente por eso, porque pues ahorita como las cosas como que se apretan más, hemos tenido bastantes actividades y pues tenemos menos tiempo, han habido muchos festivos, entonces bueno, realmente yo no, como les digo, no tengo problema en que ustedes utilicen el trabajo que están haciendo ahorita para su proyecto, de hecho esa es la idea, ¿listo? Entonces, ¿cuándo sería la entrega del dichoso proyecto? Este proyecto se entregaría después del día de finalización de clases, que es el 11 de diciembre. ¿Sí? Vamos a entregarlo el, del 15 al 16 de diciembre. ¿Sí? ¿Por qué esos días? Bueno, pues porque ustedes ya la mayoría han salido de la mayor cantidad de parciales, de cosas que hay que entregar, de diferentes vainas. Entonces les queda un poco más fácil. Por ejemplo, el lunes de pronto tengamos una sesión de dudas para las últimas dudas que haya de proyecto. Y pues ya ustedes entregarían 15 y 16. Y el jueves, si no mal estoy, van a hacer la sesión de entrega de elementos. Los muchachos que están solos, que están solamente con simulaciones, pues para ellos no hay ningún problema, pero para la gente que tiene, pues, que fue y pidió prestados equipos y tiene los equipos en las casas, bueno, hay que aclarar que esos equipos se tienen que entregar antes de finalizar el año, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes no entregan estos equipos, sería igual que si ustedes piden un libro y no lo devuelven. Esa deuda, que puede ser de 10.000 pesos o algo así, pues aquí no tiene precio, así que aquí sí no se le va a cobrar los elementos, ¿sí? Eh, lo importante es tener esa deuda, ese requisito. Sin ese requisito no se les va a dar el pase y salvo, lo cual va a hacer que ustedes no puedan meter materias el próximo semestre. Es poco extremo, pero es la única manera que podemos asegurar que la gente se va a mosquear para entregar de nuevo las cosas.
Así como un libro en la biblioteca, pues puede que tenga una multa de 10.000 pesos, pero realmente lo importante es que sin pagar eso, sin tener un paz y salvo ahí, pues no se puede eh, inscribir materias, ¿no? Para que tengan eso muy en cuenta. Entonces, bueno, 15 y 16, entrega de proyecto. 17, entrega de los implementos al laboratorio. La mayoría está en Bogotá, pues entonces toca ir hasta la universidad. Creo que esta vez sí dejarán ingresar a las personas para que le echen una ojeada a bello, a nuestra bella alma mater y con su nuevo edificio de ciencias. Que aprovechen, se den una vuelta, ¿no? Eh, yo les confirmo cómo va a ser esa entrega y los pormenores, pero pues bueno, para que más o menos se vayan programando. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿hay alguna duda acerca de calendario, acerca de cosas de pronto que digan ustedes hasta cuándo hay plazo para tal cosa o algo de esta índole? Eh, Ujú, las, eh, ujú. los requisitos de entrega van a ser los mismos que, que, que el de el taller 4. O sea, dos montajes, dos... Sí, eh, señor, tal cual. Tienen que tener dos montajes, se les exige. Véanlo también como una oportunidad para ir avanzando en su proyecto, tener los montajes listos, funcionales. ¿Sí? Es lo mismo, es lo mismo. Eh, sí, esto será para las personas que están en equipos, entonces tienen que tener los montajes funcionando. En este caso serían del emisor común, del emisor degenerado, de alguno de estos dos, y también funcionando el colector común, ¿vale? Eh, tal cual bueno, gracias. como en el MOSFET, exactamente. ¿No? Bueno, creo que todos claros hasta ahí. ¿Listo? Perfecto. Bueno, bueno, muchachos. Entonces, ya con esto aclarado, pues vamos a ver como lo que les iba a comentar el día de hoy. Según tengo entendido, ustedes ya están viendo BJT, ¿no? Ya están en esa parte. Y no, menos. Ok. Bueno. Entonces, ¿por qué se ve JT al final? Se ve BJT al final, perdón. Bueno, realmente es porque el MOSFET es un poco más difícil de, como tal, en su concepción de utilizar como amplificador. ¿Sí? El BJT es un poco más fácil y aunque su funcionamiento realmente es distinto al del MOSFET, podemos encontrar bastantes similitudes entre uno y otro. Y eso es lo que yo les voy a comentar. Cómo realmente, a partir de sus diferencias, bueno, considerando las diferencias que hay, podemos afianzar, o sea, utilizar, reutilizar más bien, los conocimientos ya aprendidos en MOSFET, las formas de diseño que utilizamos en el MOSFET para implementar, para diseñar amplificadores con PJ. ¿No?
Entonces, bueno, cualquier cosa, ya saben, me comentan al audio o, bueno, si me escriben, por favor. Bueno, tengan paciencia si no les contesto de una vez porque hay veces que no escucho. Ustedes saben que yo me meto en mi cuento y... Bueno, entonces, vamos a hacer un paralelo. Un momento, eso. Entre lo que es MOSFET y BJT. ¿No? Bueno, entonces, yo creo que la principal diferencia que podemos notar, pues, en el MOSFET y en el BJT, siendo que ambos son transistores, pues realmente la diferencia se va a basar, o bueno, la principal diferencia es que uno funciona a partir de efecto de campo y el otro funciona a partir de, uy, corriente. ¿Cómo así? Bueno, siendo el transistor un elemento como una especie de grifo que permite el paso de corriente o lo restringe, dependiendo de sus condiciones en un gate o en una base, realmente encontramos que, por ejemplo, el MOSFET, si nosotros le aplicamos un efecto de campo en el gate, vamos a encontrar que después de cierto punto va a haber un paso de corriente desde el drain al source, ¿no? Esto ya lo vimos. Sin embargo, en el BJT es diferente. El BJT funciona a partir del paso de corriente, es decir, ya no vamos a aplicar un campo entre el gate y otra parte eh, del MOSFET, sino vamos a aplicar es una corriente en la base, la cual va a permitir que haya flujo de corriente desde un terminal llamado colector hasta un terminal llamado emisor. ¿Listo? Entonces, esta es la diferencia más marcada. Uno funciona por un voltaje, por decirlo así. El otro funciona por corriente. Entonces, puesto que no hay paso de corriente a través del terminal de gate, pues va a tener que o sea, su corriente, la misma corriente que entra por drain, es la misma que sale por source, ¿cierto? En cambio, en este otro, pues como le aplicamos corriente, esta corriente que va por la base tiene que salir en otro lado. Es así que si nosotros aplicamos corriente en la base, ah, eh, si la corriente es diferente de cero, nuestro PJT se enciende y vamos a tener que la corriente que fluye por el emisor va a ser la suma de dos corrientes, la de la base y la del colector. Ahora, ¿qué nos determina cuál es el tamaño de corriente que fluye a través del drain o a través del colector? Bueno, entonces, como habíamos dicho que el efecto de campo hace que el MOSFET encienda, o sea, permita el paso de corriente, pues si tenemos un voltaje gate source grande,
vamos a permitir que haya más corriente, ¿sí? Entonces, estos son directamente proporcionales, ¿sí? O bueno, no directamente, pero van a ser proporcionales entre sí. Y acá, en este caso, pues es lo mismo. Si hay más corriente en la base, pues va a haber más corriente en el colector. ¿Mm? Pero bueno, ahorita te decimos cuál es la relación como tal que tienen uno con otro. Ahora, similitudes. Vamos a tener dos estados en MOSFET y en BJT. Un estado encendido, un estado apagado. ¿Sí? Apagado es que no hay paso de corriente en ninguno de estos casos. Y encendido es que de alguna u otra manera hay paso de corriente. Sin embargo, a nosotros nos va a interesar en este laboratorio realmente eh, un estado, un, eh, o bueno, una región de trabajo particular en el MOSFET y tal cual una región particular en el BJT. Entonces, en el MOSFET hay tres regiones: corte, periodo y saturación. En el BJT también hay tres, pero aquí van a recibir otros nombres: corte, saturación y región activa. ¿Cuál nos sirve a nosotros? Acá, pues bueno, nos sirve saturación y región activa. ¿Qué quiere decir? Aunque cuando el MOSFET realmente funciona saturado, es que puede amplificar. Sin embargo, el BJT saturado realmente no puede amplificar. Necesita estar en región activa. ¿De qué dependen esas regiones? Bueno, en el MOSFET ya sabemos que hay dos condiciones: ID mayor que 0 y BDS mayor que BGS menos BT. ¿No? Bueno, aquí para tener región activa, pues también necesitamos que la corriente en colector sea mayor que 0 y adicionalmente pues necesitamos que el voltaje colector emisor sea mayor que 0,5 voltios. ¿Mm? 0,5, 0,4.45. Realmente este valor fluctúa un poco. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos que trabajar con valores muy extremos, ¿sí? Entonces, siempre es mejor tener un poco de como un valor un poco más grande, ¿sí? Para que nunca se nos salga de región activa. Esa es la idea. Pero bueno, revisemos, siempre hay dos condiciones, ¿sí? Y bueno, finalmente, entonces, ¿cómo podemos saber cuánta corriente, o sea, en saturación y en región activa, que son las regiones que nos importan? ¿Cómo vamos a saber cómo se relacionan estas dos variables? Bueno, en el principio tenemos nosotros esta, la del MOSFET. Vamos a tener que una ecuación de saturación que ya hemos visto hasta en la sopa. Entonces nos dice que entre más grande este valor, pues más grande será el valor de corriente. Y en el BJT, pues vamos a tener simplemente una relación marcada por un factor que es el beta. O pues como en algunos lados sale, HF, este es el mismo beta. Listo. Entonces, recalcamos estas variables eh, únicas de estos elementos, ¿sí? Adicionalmente, en el BJT, pues hay una ecuación que relaciona el voltaje de la base con la corriente de colector, ¿sí?
Entonces vamos a tener que IC también es igual a la corriente de saturación, que es un otro algo intrínseco del BJT, que varía un poco con la corriente, perdón, con la temperatura. Esto ya lo hemos visto antes en los diodos. Y cuyo valor va a depender también de la temperatura, del voltaje térmico, que sabemos que en temperatura ambiente es 25 milivoltios. ¿Sí? Entonces, en ambos lados tenemos variables que nos determinan el funcionamiento y el valor de la corriente. ¿Sí? Esos serían como similitudes. Sin embargo, pues en un lado vamos a tener una relación cuadrática, en el otro lado vamos a tener una relación que parte de una función exponencial. Estas son como las diferencias que podemos encontrar. Sin embargo, bueno, hasta ahí vamos todos. Algo que no se entienda, algo que no esté claro. Me imagino que ustedes ya lo vieron, solamente es como una recopilación. Pero bueno, todo claro hasta el momento. Sí, no, más o menos. Vamos bien. Bueno, listo. Bueno, entonces avanzamos. Ahora, ¿cómo sería su funcionamiento en pequeña señal? ¿Sí? Cuando nosotros consideramos pequeña señal, hay unas cosas que vamos a encontrar con unas diferencias, pero también con con una gran cantidad de similitudes. Bueno, entonces, en pequeña señal, ¿cómo sería la cosa? Bueno, entonces, nosotros ya sabemos cómo es el modelo en pequeña señal, el modelo pi, el modelo más común usado en el MOSFET. Sabemos que entre sus terminales tiene la siguiente relación. A ver, gate, drain y source. Ujú. Aquí vamos a tener un circuito abierto, pero del cual nuestra fuente dependiente de corriente va a tener una, una dependencia. ¿No? Y bueno, este sería el modelo pi para MOSFET. Ahora, el modelo en el BJT cambia levemente, pero realmente es muy parecido. Ahora, en vez de un circuito abierto, dado que como aquí no hay paso de corriente, pues entonces nosotros realmente, claro, tenemos un circuito abierto. Ahora, al tener un paso de corriente, pues obviamente vamos a tener que representar ese paso de corriente como una resistencia, ¿no? Que se va a llamar RP. Además de eso, ya no hay más cambios. ¿Sí? Y esta fuente va a funcionar a partir del voltaje pi, es decir, el voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces, sabemos que las ecuaciones de las ganancias de las impedancias de entrada, de salida,
parten a partir, parten a partir, valga la redundancia, surgen del análisis que hacemos en pequeña señal con estos modelos. Entonces, pues si obviamente nosotros incluimos una resistencia más acá, pues van a cambiar ciertas cosas. ¿Sí? No es que no vayan a cambiar, sí lo van a hacer. Sin embargo, vamos a ver que encontramos muchas similitudes, muchas. Por ejemplo, aquí tengo la tabla que les envié la vez pasada para que la utilizaran. Esa es una tabla muy práctica para diseño. Por ejemplo, miremos una cosa. El source es el homólogo del emisor común en el BJT, ¿no? Bueno, de MOSFET a BJT. Uno es source, otro es emisor. Miremos la ganancia de voltaje, cómo se define. Yo no voy a hacer los cálculos de... Ya tengo las ecuaciones acá y si las tengo pues las voy a utilizar. Yo no voy a hacer el análisis, los modelos, no voy a sacar las ecuaciones, sino simplemente vamos a mirar cómo se ven estas ecuaciones. Por ejemplo, si miramos de source común a emisor común, vemos que la ganancia realmente en su base no cambia nada, ¿sí? Es la misma fórmula, dependiente de, obviamente, parámetros como la impedancia de entrada y la impedancia de salida, pero es la misma fórmula. Ahora, bueno, la impedancia de salida pues cambia, pues, o sea, bueno, hay una resistencia en drain. Ahora en este caso será una resistencia en colector, pues drain y colector pues son homólogos, pero pues la impedancia de salida sí es la que va a tener el cambio grande. Aquí ya vamos a meter la RP, ¿sí? Y bueno, eso ni modos. Pero fíjense que realmente es lo mismo, o sea, realmente la estructura es la misma. Ahora el cambio es que para el emisor común vamos a tener que nuestra impedancia de entrada no la vamos a poder escoger tan fácilmente como la escogíamos en source común. Vamos a tener que depender de los valores de, primero, voltaje térmico, de beta, que en general es bastante grande. Entre más grande el beta, pues más grande la RPI, y de nuestra corriente. Si nuestra corriente es grande, este RPI va a ser pequeño, ¿sí? Entonces no vamos a poder escoger tan fácilmente las cosas. Pero bueno, realmente sí hay una gran similitud. ¿Mm? Y por ejemplo, aquí lo importante para esto que vemos acá, dato, lo importante siempre va a ser que la impedancia de entrada sea mucho más grande que la resistencia de la señal, del generador que produce la señal que le llega al circuito, ¿sí? Entonces, esto se tiene que respetar. Bueno, ¿alguna pregunta está ahí, muchachos? ¿Vamos todos? Bueno, vamos bien. Ahora, vamos a ver cambio, o sea, bueno, vamos a ver otro. Vamos a ver el drain común. Drain común, fíjense ustedes que es totalmente igual, realmente no tiene una diferencia muy marcada, ¿sí? Por ejemplo, aquí en vez de tener resistencia de source, vamos a tener una resistencia de emisor. Y vamos a tener que considerar pues Zout. Aquí en este caso es muy sencillo de calcular, aquí es un poco más difícil, pero igualmente, o sea, puede calcularse sin ningún problema, ¿sí? O sea, realmente, fíjense ustedes que las cosas se pueden extrapolar muy fácilmente, ¿m? Entre uno y otro. El problema de pronto viene a ser que de pronto acá es un poco más difícil asegurar
que nuestra impedancia de salida sea pequeña. La idea es que sea pequeña, que el voltaje amplificado no se quede en el amplificador, sino que salga y recaiga sobre la carga. Entonces aquí vamos a tener un poco de problemas. O bueno, no problemas, no vamos a poder tener lo que teníamos en drain común. Pero bueno, realmente son cosas que se pueden lidiar, ¿sí? Tampoco es cosas de otro mundo. Ahora, por ejemplo, en emisor degenerado sí vamos a tener un cambio bastante grande. Sin embargo, vamos a ver que pues hay similitudes bastante marcadas. Por ejemplo, escribirlos. Entonces, si en MOSFET nosotros tenemos que la ganancia, bueno, solo voy a poner este dato. Vamos a asumir que RSI es mucho más pequeña que ZI. Entonces vamos a tener que la fórmula es menos ZOUT en paralelo con RL 1 sobre GM más RS. ¿No? Listo, en otro punto vamos a tener que, si consideramos lo mismo que RS, bueno, vamos a anotarlo todo y luego vamos a hacer las consideraciones. Beta multiplicado por ZOUT paralelo con RL. Esto es menos sobre eso. Menos beta más 1. RE más R más RSIC. Entonces, primero, beta es un factor bastante grande, más o menos el 2N 3904 ronda, los betas rondan por 300. Entonces, esto que de por sí ya es grande, RE pues es la resistencia de emisor. Y más o menos las resistencias de emisor siempre van de 10 ohmios a 100 ohmios. Pues entonces este parámetro es mucho más grande que este, ¿no? Estamos considerando, tal cual como en el anterior, que RSIC es mucho más pequeño que otras cosas. Si consideramos esto así, que RSIC es mucho más pequeño que esto, pues vamos a ver que esto simplemente lo podemos obviar, lo podemos quitar. Porque realmente lo que importa es esto. Bueno, ahora, segunda consideración. Si ya tenemos solo esto, vamos a ver que beta, arriba esto está multiplicado por beta y abajo está multiplicado por beta más 1. Esto, si beta es grande, es mucho más grande que 1. ¿Sí? Esto va a tender a 1. Como les dije, beta aproximadamente o sea, ronda por 300. Entonces 300 dividido 301, pues aproximadamente va a ser 1. ¿No? Entonces esto ya lo podemos volver a quitar. O bueno, no volver a quitar porque no lo hemos quitado antes. Lo podemos quitar como este caso. Listo. A ver, tenemos esto, pero ¿qué? Bueno, ¿qué es RE?
RE es una resistencia un modelo que utilizamos para eh, que surge a partir del modelo T. ¿Sí? No voy a, como ya les dije, no les voy a mostrar cómo sale esto ya debieron verlo en la teoría o lo van a ver en la teoría. Pero lo importante es ver cómo estas ecuaciones se pueden modificar. Entonces, R es igual a esto, a cambiarlo. Tenemos esto. Es alfa bt sobre IC. Lo cual, pues, alfa realmente es esto. Alfa realmente es esto. Que, pues, si esto es equivalente a 1, pues esto también va a ser muy cercano a 1. Entonces, este alfa, pues, si es cercano a 1, podemos quitarlo. Podemos borrarlo de una vez. Y bueno, ¿qué es el voltaje térmico dividido la corriente de colector? Bueno, realmente eso será, como vemos acá en las ecuaciones, el inverso de Gm. ¿Mm? Ven, como les decía que esto no es muy diferente a esto, que el MOSFET, que las analogías que se pueden hacer o las cosas que se pueden aproximar y las consideraciones que se pueden tener en cuenta en BJT pueden hacer que el diseño no sea muy diferente al de MOSFET. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la cosa? Obviamente por esta resistencia nos vamos a meter en un mundo donde tenemos que tener unas consideraciones adicionales cuando estamos diseñando con BJT. Sin embargo, no es muy diferente al análisis que hacíamos para el diseño con el MOSFET. La mayoría de parámetros del BJT otra vez la redundancia, parten de lo que es la corriente. Miren, si ustedes definen la corriente, vamos a tener primero RP, segundo R y también van a tener GM. ¿Sí? Entonces, como les decía, si en MOSFET lo más conveniente era partir de un punto de polarización determinado por ID y eh, por BDS, pues en BJT también el proceso de diseño va a partir de poner una corriente que nos va a permitir hallar estos valores mucho más fácil, o bueno, suponer la mayoría de valores que están incorporados en estas ecuaciones y también de tener un voltaje colector emisor. Estos dos nos van a permitir saber que siempre nuestro amplificador va a estar en región activa y nos van a permitir realizar diseños, perdón, de una manera mucho más sencilla y muy parecida a la que realizábamos en MOSFET. ¿Vale? Ese es como lo que les quiero dar a entender. ¿Sí? Nosotros utilizamos estas ecuaciones para el diseño. No son muy diferentes con las de MOSFET. ¿Sí? Entonces, es cuestión de saber bueno, beta lo vamos a saber. Si suponemos la corriente, vamos a saber un montón de cosas. ¿Acá? Y utilizamos esas ecuaciones para los diseños. ¿Mm? Entonces, todo el conocimiento que adquirimos de MOSFET, todo ese tiempo que nos tardamos en saber cómo hacer diseños de MOSFET,
no es tiempo perdido, es tiempo que podemos aprovechar con leves modificaciones para, para realizar los diseños de OJT de una manera más rápida y pues bueno, menos extraña por decirlo así, ¿vale? Bueno, eso es lo que les tenía que decir esta clase. Muchachos, ¿alguna pregunta? Ok, hasta ahí bien. Bueno, pues bueno. Realmente eso es lo que les tenía que decir por hoy. Ya la próxima clase, pues vamos a ver eh, qué problemas han podido tener diseñando en BJT y pues bueno, vamos a responder todas las dudas. Como les digo, no es un taller tan largo y ya tienen conocimiento previo. Por favor, no se demoren mucho en revisarlo para resolver las dudas que puedan tener. ¿No? Bueno, bueno. Ok, entonces si no hay pregunta de esto, les voy a volver a decir. Bueno, como mañana se entrega el de MOSFET y pues sé que hemos tenido bastantes interrupciones en nuestras clases normales, les voy a preguntar ahorita. ¿Tienen alguna pregunta de MOSFET? De tal manera que puedan entregar de la mejor manera su taller mañana. ¿O todo por el momento está bien? Claro. Bueno, pues ya saben, siempre en la lucha. Bueno, muchachos. Entonces, si no hay más dudas, pues nada, recuerden que siempre van a estar abiertos los canales de el correo, de el foro en el Classroom, que pues siempre está abierto, pero ahorita nadie lo ha usado, no sé por qué. Eh, y bueno, nada, también pueden asistir clases más tarde, no sé, en el horario de 4 o 6 también para resolver más dudas si quieren, pero bueno. En cualquier otro caso, pues, bueno, ni modo, ahí nada. Eh, si no hay más dudas, más cosas que hablar, dejamos ahí por hoy. Y nos veríamos, pues, la próxima semana. ¿Listo? Entonces, vale, muchachos, que tengan una muy buena semana y nada, que les vaya muy bien en esa entrega de el taller 4. ¿No? Cuídense, muchachos. Nos vemos.